semana pasada estuvimos viendo un pasaje tremendo en el que básicamente Jesús nos hablaba del privilegio que tenemos al ser discípulos suyos, ese privilegio de conocer al Padre, el creador de todo a través de Él, ese privilegio de conocer su voluntad, de poder saber lo que Él quiere, lo que Él piensa, y el privilegio además de ser instrumentos para su gloria, de ser instrumentos suyos a través de los cuales su nombre es glorificado. Hoy vamos a continuar con ese mismo capítulo 14 y básicamente vamos a entrar en un área de este capítulo que nos habla de las verdades o las lecciones, ¿sí? Digamos las verdades que definen la realidad de un cristiano. Vamos a ver en particular 3 verdades que deben definir nuestra realidad como cristianos. Vamos a leer el texto y antes de seguir luego con el sermón ponemos nuevamente este tiempo en oración delante del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan 14, versículos 15 al 21. El texto dice así: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos sus mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Padre, gracias nuevamente porque podemos estar hoy delante de ti, Señor, estudiando tu palabra. Gracias porque nos das el privilegio, Señor, de venir aquí a tu presencia, Señor, a escucharte. Porque te tomaste el tiempo, Señor, de dejarnos tu voluntad por escrito. Porque te tomaste el tiempo, Señor, de comunicarte con nosotros de manera que te podemos entender, podemos saber lo que quieres, podemos saber lo que piensas y podemos saber lo que esperas de nosotros, Señor. Guía tú este rato que vamos a pasar delante de ti, estudiando tu palabra. Sé tú el que nos hable, sé tú el que nos confronte, sé tú el que nos transforme. Haz tú la obra que nosotros no podemos hacer, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Y que este pasaje, Señor, haga de nosotros siervos más gozosos, más agradecidos y más dispuestos, Señor, a servirte de la manera que tú quieres que lo hagamos. Te damos el honor y la gloria por siempre en el nombre de Cristo. Amén. Ok, como les dije, hoy vamos básicamente a ver en este texto 3 verdades que definen nuestra realidad como discípulos de Jesús. 3 verdades que definen nuestra realidad como cristianos. Y la primera es la obediencia de un discípulo de Cristo. Fíjense que el texto empieza y termina con la misma idea. Todo lo demás está encerrado entre estas 2 declaraciones. En el versículo 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y en el 21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Todo el pasaje gira en torno a esto. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Lo primero que tenemos que resaltar aquí es que tenemos que tener mucho cuidado al entender la tensión que existe entre la gracia de Dios, por un lado, y el llamado a la obediencia. Es una tensión que está presente a lo largo de todas las Escrituras. Estuvo presente en la vida del pueblo de Israel, estuvo presente en la vida de los discípulos, estuvo presente en la vida de la iglesia primitiva, la vemos reflejada en las cartas. Hay una tensión continua entre la gracia del Señor y el llamado a la obediencia. Hay una relación. Por un lado,
como discípulos de Jesús experimentamos un regalo, ese regalo de la salvación, ese regalo que Él compró para nosotros en la cruz, además sin que nosotros no hiciéramos absolutamente nada para merecerlo. A lo largo del Evangelio de Juan hemos estado viendo textos tan importantes como Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. O Juan 10:27-29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie me las puede arrebatar. Hemos estado viendo a lo largo de todo el Evangelio la magnitud de la gracia de Dios. Cuán inmerecido es ese regalo de la salvación, cuán incapaces éramos de agradar a Dios por cuenta propia, cuán incapaces éramos de ni siquiera de acercarnos a Él, que el Padre tenía que acercarnos para que nosotros pudiéramos llegar a Cristo. Pero por otro lado, tenemos que ese regalo inmerecido, esa gracia, ese perdón a través del cual Él nos hizo discípulos suyos, es a la vez un llamado a la obediencia. Y además es la demostración de que conocemos y amamos a Dios. Si bien recibimos la salvación por gracia a través de la fe, ese llamado, esa salvación nos llama a obedecer. Hay dos extremos que se mantienen en tensión continua, y no se trata definitivamente de una obediencia perfecta, porque si fuera así, ninguno de los grandes héroes de la fe que vemos en las Escrituras habría llegado a conocer al Señor. Todos estarían perdidos. Solamente por recordar un ejemplo que ya conocemos bastante, el de Pablo en Romanos 7. Allí los versículos 18, el 20, el 24, el 25. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, una persona del mundo, alguien que no sea verdaderamente un discípulo de Jesús, verá la gracia, como una licencia para pecar. Verá la gracia como algo que Dios me perdona, hago lo que sea y no importa. Pero un discípulo de Cristo jamás verá la gracia de esa manera. Una persona del mundo jamás se verá a sí misma como un pobre miserable que no puede obedecer a Dios y que lucha y que desea obedecerlo, como dice Pablo: hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un verdadero discípulo de Jesús desea obedecer a Dios porque lo ama y no lo quiere ofender. No es ni siquiera un tema de miedo al castigo. Es un tema de miedo a ofender al que me ama tanto, que se dio a sí mismo en una cruz y derramó su sangre por mí. Miedo a ofender al que amo. ¿Quién le gusta ofender a alguien que ama? ¿Quién le gusta ofender a su padre o a su madre o a su hermano o a su pareja, a su esposo, a su esposa o a sus hijos? ¿A quién de nosotros le gusta ofender? ¿Quién de nosotros, cuando en algún momento de ira o de rabia le dice algo o hace algo en contra de una persona amada, después no se siente terriblemente porque ofendimos a una persona que amamos? ¿Cuánto más entonces cuando ofendemos a Dios? Un verdadero discípulo de Jesucristo jamás se va a tomar el pecado a la ligera. Jamás. Todo lo contrario, va a estar 100% de acuerdo con lo que dijo Pablo en Romanos 6.
en los versículos 1 y 2. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? Esa tensión, hermanos, que vemos en Romanos continuamente, hablándonos de la gracia, pero hablándonos de la necesidad de obedecer. Esa tensión que vemos en el Antiguo Testamento. El Señor diciéndole, obedezcan mis mandamientos. Y a la vez diciendo, por amor a mi nombre yo los perdono. Esa tensión que vemos en este texto, en el que el Señor mismo dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Sí, hermanos, nosotros descansamos en la gracia. Sí, hermanos, nosotros descansamos en el sacrificio de Cristo. Fuimos rescatados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos llamó, Él nos compró, Él nos abrió los ojos, Él nos hizo morar en su presencia. Pero no para que vivamos como nosotros queríamos vivir. Porque si queremos seguir viviendo como antes queríamos, como antes vivíamos, significa que no hemos conocido al Señor. Si nosotros queremos las mismas cosas que antes queríamos, algo pasa. Porque un verdadero discípulo de Jesucristo ama obedecer a su Señor y detesta desobedecerlo. Y eso es lo que nos llama a decir, miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? Y esa tensión va a estar ahí. Preocupémonos si esa tensión no está. Porque si esa tensión no está, no es porque somos perfectamente obedientes, sino porque no nos importa ser desobedientes. Si esa tensión no está, importa que el pecado lo estamos tomando a la ligera. Si esa tensión no está, significa que no me importa ofender a Dios. No me importa ofender a mi Salvador. Y si eso pasa, tenemos que preguntarnos si realmente nosotros hemos conocido al Señor. Porque el punto es que esta obediencia, este llamado a la obediencia, no viene solo. Este llamado a la obediencia está acompañado de la promesa más asombrosa, de la promesa más maravillosa que puede haber. Y es la segunda verdad que encontramos en este texto, es la promesa del Espíritu Santo. Nosotros no somos discípulos de Jesús sencillamente porque decidimos ser discípulos de Jesús y creímos en Él. Somos discípulos de Jesús porque Él nos hizo nacer de nuevo. Él hizo su morada en nosotros. Los versículos 15 al 17, dicen, el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no conoce, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Recuerden que Jesús estaba por ser crucificado, estaba por regresar junto al Padre. Era la última ocasión que Él tenía antes de ir a la cruz para dar las últimas enseñanzas a sus discípulos. Ya no íbamos a estar físicamente con ellos. Y cuando resucitara iba a estar un tiempito con ellos, pero después iba a regresar junto al Padre. Y ellos estaban por experimentar el miedo, por experimentar la desilusión, el dolor, la tristeza de ver al Maestro, de ver al Mesías crucificado. Y Él, antes de que esto ocurra, les dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Se está refiriendo, por supuesto, al Espíritu Santo, a ese otro consolador. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas horas al día podían pasar los discípulos con Jesús? De las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo pasaría Pedro, o Juan, o Tomás con el Señor? 5 o 6. Si acaso, 5 o 6 horas. Unas horas al día. Cuando el Señor estaba ahí con ellos. Pero si Él los mandaba a hacer alguna cosa, ya no estaban con Él. ¿Y qué pasa cuando se iba Él a orar
al monte y los dejaba. O cuando estaban rodeados de las multitudes, ¿acaso tenían tiempo de conversar íntimamente, así, un rato, y estar un rato largo conversando con el Señor? Definitivamente no. O sea, ni siquiera estando Él presente con ellos, Él podía decir, yo estoy siempre con ustedes físicamente. O sea, ustedes están siempre en mi presencia. Ustedes nos estamos viendo cara a cara 24 horas al día. Ahora, Él le promete a sus discípulos otro consolador, uno que los iba a acompañar siempre, no por unas horas al día, no por 5, 6, 7 horas, no por algunos días, no un día sí, un día no en los domingos y el día del estudio bíblico, no de a ratos, no por unos meses o por unos años. Ese consolador, que es el Espíritu de verdad, estará siempre con ustedes, con cada uno de ustedes, siempre, no de ratico. El mundo no lo ve, el mundo no lo conoce, pero los verdaderos discípulos de Jesús no solo lo conocen, no solo lo conocemos porque vive entre nosotros, sino vive en nosotros. Y eso, yo no sé cómo hay manera de decirlo sin que suene demasiado grande. Porque se trata nada más y nada menos de que el Dios Todopoderoso, ese que creó el universo entero, que conoce cada una de las estrellas y cada una de las partículas de polvo y cada una de las hojas de cada una de las plantas y cada una de nuestras células y absolutamente cada detalle de la creación, que es infinita. Ese Dios tan grande que el universo cabe en la palma de su mano. Ese Dios que tiene el poder de dar vida de la nada, de crear de la nada, decidió morar en nosotros, hacer de nosotros su casa, su templo, su vivienda. En pocas palabras, si nosotros, como discípulos de Cristo, queremos estar en la presencia de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que ir a algún templo? ¿Tenemos que mirar arriba y orar, Señor? Si Él está con nosotros en cada segundo. No tenemos que ir a un templo, no tenemos que mirar arriba, porque la promesa que Él hizo ya se cumplió. La promesa está cumplida. Él envió su Espíritu Santo y fue su Espíritu Santo que nos hizo nacer de nuevo y mora en cada creyente, mora en cada verdadero discípulo de Jesús, mora en cada uno de los que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y a veces uno como que se olvida de eso. Donde uno va, Él está. En el lugar más remoto, Él está. Si yo quiero hablar con Él, tengo que mirar para arriba. No, tengo sencillamente hablar con Él porque está conmigo. Vive en mí, mora en mí. Y además, no es sencillamente que hizo su morada y deja esa casa sucia, sino que la limpia. Ese templo que no está formado por 4 paredes, sino que está formado por un organismo vivo, que no es el modelo perfecto de la obediencia, que era un pecador, que era un aborrecedor de Dios, un enemigo de Dios, pero que el Señor va moldeando y va transformando y va llevando a parecerse cada vez más a la imagen de Jesús. Ese Dios nos rescató y nos hizo nacer de nuevo, hizo su morada en nosotros y podemos estar en la presencia misma de Dios siempre, en cada segundo, porque Él vive en nosotros y además nos transforma. Además, nos cambia. Además, nos modela. Además, va haciendo de cada uno de nosotros templos en los que Él
se complace en habitar. Fácil no es. Doloroso sí es. Porque ese templo que estaba todo choreto, él muchas veces lo tumba y lo rehace. No es sencillamente empezar a construir algo de cero, no. Había un poco de paredes torcidas y un poco de paredes feas y manchadas y con muchas cosas adentro que no estaban como debían ser. Y él llega a derrumbar todo eso. Él llega a eliminar todo eso. Y se muda, pero transforma, remodela. Y cambia todo. Y si bien si somos sinceros, esa presencia del Espíritu Santo, esa es una experiencia espiritual que hay momentos en los que nos olvidamos o no la sentimos. Hay momentos en los que pasa a ser un concepto porque estamos muy pendientes de las cosas del mundo y dejamos de sentir la presencia del Señor. Nosotros tenemos una esperanza tangible de que eso que ahorita experimentamos de manera apenas rozándola, apenas escarbando la superficie, va a llegar un momento en que ya no va a ser así, ya no va a ser una experiencia parcial, porque Él está morando en nosotros y porque, bueno, tengo una relación espiritual con Dios. Va a llegar un momento en que lo vamos a ver, porque tenemos la esperanza de que Él va a regresar. Tenemos la esperanza en su segunda venida, tenemos nuestra esperanza puesta en el regreso de Jesús. Él dice en los versículos 18 al 20, es esa tercera verdad, es esa esperanza: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Lo primero que dice es: no los voy a dejar huérfanos. El mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Él envió al Consolador, envió al Espíritu Santo. Se fue junto al Padre, prometió que volvería, y el mundo no lo puede ver, pero nosotros sí podemos verlo. Aunque Él no ha regresado, sí lo podemos ver, tal vez no con nuestros ojos, pero sí lo vemos a través de la fe. Hemos nacido de nuevo, hemos sido recreados, estamos siendo moldeados cada día a la imagen de Jesús. Y como discípulos suyos, percibimos las cosas que solo pueden ser percibidas espiritualmente. Antes no veíamos, estábamos ciegos, veíamos el mundo y conocíamos el mundo ¿cómo? A través de nuestros sentidos, el tacto, la vista, el olfato, el gusto, el oído. No teníamos otra manera de relacionarnos con el mundo. Pero ahora podemos entender su palabra porque el Espíritu Santo nos lleva a entenderla. Podemos ver la realidad como Él la ve porque Él transforma nuestra manera de pensar y nos permite ver el mundo como Él lo ve. Le servimos y somos instrumentos suyos, no por nuestra fuerza, sino a través de los dones espirituales que Él nos da para que seamos utilizados por Él, para que seamos sus siervos, sus instrumentos, para que su obra se haga efectiva a través de nosotros. Pero nuestra realidad es mucho más grande que esto que nosotros podemos ver ahorita. Sí, lo vemos a Él obrando, sí percibimos los dones que Él nos ha dado cuando le servimos, sí entendemos su palabra, conocemos su voluntad, sí experimentamos el gozo de la paz. Todo ese fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo eso lo vemos desarrollándose en nuestra vida. Pero nuestra realidad es mucho más maravillosa y nuestra esperanza no se acaba aquí. Lo que nosotros podemos ver en este mundo es la puntica del iceberg. Es el adelanto, son las jarras de la promesa. Ese Espíritu Santo es apenas el comienzo, es una muestrica de lo que es nuestra eternidad. Él dijo: porque yo vivo,
también ustedes vivirán. Hermanos, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Como cristianos, ya no hay condenación. Como cristianos, sabemos que cuando Él regrese, lo vamos a ver físicamente, cara a cara, y vamos a pasar la eternidad con Él. Y lo mejor es que cuando ese día llegue, nos vamos a dar cuenta de que el Padre, de que Él está en el Padre y nosotros en Él y Él en nosotros. Fíjense lo grande de esa declaración. Yo estoy en el Padre y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. No sé si alguna vez se han detenido a pensar en esto. Él está en el Padre. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. El tipo de relación que nosotros vamos a tener, que nos espera con Dios, no es una cosa lejana de un rey que está por ahí en algún lado y nosotros no tenemos acceso a Él. No, Él está en nosotros y nosotros en Él. Todas esas maravillas que hoy podemos ver y experimentar de manera velada por causa de nuestro pecado, toda esa realidad maravillosa, esa realidad espiritual que apenas podemos percibir, la vamos a experimentar y la vamos a ver con toda claridad y con toda su magnitud cuando estemos con Él por la eternidad. Y eso es algo que tiene también que definir nuestra realidad. Mi realidad no es una realidad temporal, como la ve la gente aquí. La gente de este mundo, ¿qué piensa sobre la vida? Que tienen que aprovechar, que tienen que comer, beber y divertirse porque mañana se mueren y se acabó. Pero nosotros, nuestra realidad no está definida por eso. Y en general, lo que hemos visto hoy nos muestra que nuestra realidad como discípulos de Jesús no está definida, no puede estar definida por lo que podemos ver y experimentar a través de nuestros sentidos. Mi realidad como discípulo de Cristo no está determinada por lo que veo, por lo que siento, por lo que huelo, por lo que gusto, por lo que toco, ni siquiera por lo que mis pensamientos pueden entender de la realidad con lo que percibo. Mi realidad no está determinada de la misma manera en que se determina la realidad de las personas en este mundo, que solamente ven un pedacito del panorama, porque les falta lo más importante, que es Dios. Sabemos que aunque estamos de paso en este mundo que está manchado por el pecado, estamos llamados a vivir como ciudadanos del reino, obedeciendo a Dios porque lo amamos, obedeciendo a Dios porque Él nos salvó, nos rescató y nos amó primero, obedeciendo a Dios porque no queremos entristecerlo. Y eso tiene que determinar, eso tiene que definir mi existencia. Una existencia que esté centrada en obedecer a Dios, en glorificarlo, en engrandecerlo, en darle todo lo que tengo, en que Él se goce en mí, en que Él haga a través de mí. La obediencia tiene que ser eje de nuestra realidad como cristianos. Sí, fuimos salvados por la gracia, pero estamos llamados a obedecerlo. Además, experimentamos la presencia y la acción del Espíritu Santo en el día a día. Y eso tiene que modelar nuestra existencia, tiene que modelar nuestra realidad. Él nos permite ver el mundo como Él lo ve, nos muestra su voluntad a través de su palabra, obra por medio de nosotros en otras personas a través de los dones espirituales que nos ha dado. Y esa presencia del Espíritu Santo en nosotros tiene que determinar nuestra realidad. La obediencia, por un lado, la presencia del Espíritu Santo en mi vida tiene que modelar, tiene que determinar la manera en que yo vivo y me comporto. En tercer lugar, recordar que vivimos en un mundo caído donde todo es temporal y donde podemos
percibir las maravillas de Dios de manera muy parcial por el pecado, pero recordar que nuestra esperanza como cristianos está puesta en que Jesús va a regresar. Y sea que estemos vivos en el momento en que Él regrese, o sea que seamos resucitados en ese momento, a partir de aquel día veremos la gloria de Dios cara a cara, sin pecado, sin nada que nos haga bajar el rostro por vergüenza, sin nada que nos distraiga, sin nada que impida que disfrutemos el 100% de toda su gloria, de toda su majestad, de toda su presencia. Hermanos, nuestra realidad no puede estar definida por las cosas de este mundo. No podemos permitir que las cosas de aquí nos distraigan y determinen la manera en que nosotros nos vemos. Recordemos que no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y nuestra realidad es totalmente diferente a la que era antes de conocer a Jesús. Los invito a que veamos nuestra realidad a través de los ojos de Dios y que dejemos que Él, a través de su Espíritu Santo, haga en nosotros y por medio de nosotros lo que Él quiere hacer. Él es nuestra realidad. Él es nuestra vida. Él es nuestro Salvador. Él es todo. Todo lo que nosotros necesitamos está en Él. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás importa poco. Recordemos, nuestra realidad, hermanos, está definida, debe estar definida por la obediencia, por una obediencia motivada por el amor. Debe estar definida porque somos templo del Espíritu Santo y debe estar definida porque tenemos la mirada puesta en el regreso de Cristo, en la eternidad, no en las cosas temporales de este mundo. Vamos a orar. Padre Santísimo, cuando uno se encuentra pasajes como estos que nos recuerdan de una manera tan clara, de forma tan concisa pero tan contundente, Señor, cuál es nuestra realidad, no podemos hacer otra cosa que alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Cuando nos encontramos con pasajes como este, Señor, que nos recuerdan quiénes somos en ti y qué tú esperas de nosotros, no podemos hacer otra cosa que darte las gracias y pedirte, Señor, que cada día, Señor, nos recuerdes quiénes somos. Que no olvidemos nunca, Señor, que hemos sido llamados a obedecerte. Que no importa, Padre, cuán duras puedan ser las circunstancias, no importa cuán fuertes pueden ser las tentaciones, Señor, tú deseas obediencia. Y no deseas obediencia para que seamos tuyos. Somos tuyos y por eso deseas obediencia. Tú nos rescataste y por eso deseas obediencia. Tú nos amas y por eso deseas obediencia. Y nosotros te amamos a ti y por eso queremos obedecerte, Señor. Que no se nos olvide, Señor, que nosotros no actuamos en este mundo por cuenta propia. Que actuamos en este mundo en el poder del Espíritu Santo, Señor. Que eres tú el que nos va transformando. Que eres tú el que mora en nosotros y nos va moldeando a la imagen de Cristo. Que eres tú el que nos da, Señor, las capacidades. El que nos da los dones para que tu nombre brille y sea conocido. El que hace la obra a través de nosotros, Señor. Y que no se nos olvide nunca, Padre, que nuestra esperanza está en que tú vas a venir de nuevo, en que te vamos a ver eternamente, cara a cara, sin nada que nos distraiga, sin nada que nos impida disfrutar de tu gloria, Señor. Que nuestra mirada esté puesta, Padre, en que nuestra intimidad contigo va a ser absoluta por la eternidad, Señor. Te damos la gloria, te damos el honor. Y te pedimos, Padre, que nos recuerdes, que nos ayudes a meditar cada día de nuestra vida en quiénes somos en ti. Te damos el honor y te damos la gloria en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.